estos niveles y qué medidas tomar para un mejor desarrollo económico y social serán algunos de los cuestionamientos que estaremos realizando. Iniciamos. Claro que sí, Sandy. Vamos a contextualizarle, amigo y amiga televidente, para que usted pueda visualizar cuál es esta pregunta que les lanzamos desde ya a nuestros tres candidatos. A nivel centroamericano, Guatemala está catalogada como uno de los países más ricos y diversos. Según Barómetro Latinoamericano, posee niveles de desigualdad muy altos. La pregunta en concreto que les hacemos a los tres candidatos es la siguiente. ¿Qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Buenas noches, Guatemala. La propuesta humanista en el tema de desigualdad económica pues tiene que ser muy realista. Miren, nosotros lo que tenemos en el país es una crisis económica, más que desigualdad es una crisis. Tenemos un 60% de pobreza, más del 60% de pobreza, más del 60% de desempleo, más del 60% de desnutrición, y eso es una verdadera crisis. Y lo que hay que hacer cuando hay crisis económicas es poner a funcionar la economía, y esa es básicamente nuestra propuesta. Hay desigualdad en la educación, hay desigualdad en la salud, hay desigualdad en el trabajo, hay desigualdad en todas las esferas de la economía nacional. Poner a funcionar la economía implica esa activación, implica aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar el gasto público, aumentar las exportaciones, porque si nosotros aumentamos el consumo, necesariamente va a haber oferta y va a mejorar en todo caso esa demanda agregada que nosotros buscamos, pero para que haya consumo hay que bajar impuestos, y esas son medidas firmes y decididas. Al bajar impuestos directos, las personas tienen más oportunidad de gastar. Esos impuestos directos a la baja tendrían que ir acompañados del aumento de sueldos, el aumento de las jubilaciones, y eso estimula, por supuesto, el consumo. Hay que aumentar la inversión, y para eso hay que bajar los intereses, y entonces los empresarios tienen acceso a capitales más baratos, más cómodos, y va a haber inversión, y eso va a generar trabajo. Igualmente, el gasto público, hay que aumentar el gasto público. Tenemos que entender que el gasto público es una estrategia de desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos que resolver el problema económico, es el empleo. La crisis económica está generada y se mide por el desempleo del país. También hay que aumentar las exportaciones y hay que revisar los tipos de cambio. Pero de alguna manera tenemos que resolver esta crisis económica con estos postulados que les estoy diciendo. Ese es justamente el empleo el que hay que resolver, y el que hay que aumentar, y el que hay que incrementar. Muchas gracias. Gracias, presidenciable. Es el turno ahora de Giovanni Reyes del Partido Bien. Queridos guatemaltecos, realmente la situación de la inequidad va en contra de las posibilidades de lograr un mayor crecimiento económico que queremos obtener, que es indispensable, pero no es suficiente. Lo que queremos es el desarrollo económico que sea equitativo en lo social, productivo y competitivo en lo económico, y que sea sustentable en lo ecológico. Tengo que hacer una primera precisión. Sí, la economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica, pero hay otros criterios para poder evaluarla. Fíjese usted que Guatemala le da a la región 1.6% del total de producción de América Latina y el Caribe, con 17 millones. Con 4,5 millones Costa Rica le da el 1.4, muy cerca de nosotros, y Chile con 17 millones de habitantes le da el 6%. Entonces, una precisión. ¿Cómo hacemos para bajar la inequidad? Creando oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Generando empleo y generando apoyo a los emprendimientos o a las empresas, sobre todo con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos la atracción de capitales? 6 factores muy rápidamente.
Estabilidad política, tenemos que cuidarla. Estabilidad macroeconómica, Guatemala la tiene bien, aunque relativamente frágil. Estado de Derecho, instituciones incluyentes. Les recomiendo el libro de Acemoglu y Robinson, Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Educación, del talento, el recurso y el capital humano. Infraestructura y el factor de los factores, que es la cultura. En general son esos resúmenes de 6 pilares de competitividad que el Foro Económico Mundial tiene divididos, desglosados con más detalle en 12 grandes pilares. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Reyes. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Julio Talamonte y del partido Unión Republicana. Muchas gracias, buenas noches. Guatemala es un país de desigualdad en todo sentido. Desigualdad social, desigualdad jurídica, desigualdad económica, desigualdad inclusive de género. Pero hoy en lo que estamos hablando para el tema de cómo sacar adelante a nuestro país, son varios los factores que estamos proponiendo en Unión Republicana. Número 1, tenemos que darle una certeza jurídica a nuestro país. ¿Y eso qué implica? Implica que desde el gobierno de la República, el Ejecutivo, empiece a promover esa situación de actuar con transparencia y combatiendo la corrupción. Luego, un segundo enfoque muy importante es el tema de que podamos cumplir a cabalidad con el tema de las leyes. En Guatemala están las leyes, pero no se cumplen. Obviamente hay que trabajar muy fuerte otro ambiente, que es el tema de la infraestructura misma. ¿Cómo queremos inversión en Guatemala si nuestras carreteras son una colección de hoyos? Entonces significa que tenemos que trabajar mucho en esa infraestructura. ¿Para qué? Para llegar entonces a lo que los guatemaltecos necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos empleo, generación de empleo para disminuir esa desigualdad, generación de empleo para disminuir la migración, generación de empleo obviamente para disminuir hasta el tema de la violencia. ¿Pero qué significa eso? Significa que lo que estamos proponiendo en Unión Republicana en la agenda Unidos por Guate 2024-2028 es que haya por parte del Estado aquellos apoyos y aquellos incentivos de todo nivel. En primer lugar, a los emprendedores, porque hoy no tienen ningún incentivo. Y eso significa que tenemos en el Ministerio de Economía un viceministerio que se encarga, supuestamente, porque vaya usted a saber qué es lo que está haciendo, de las pymes. Y hoy no sabemos qué hace. Entonces, ahí hay una institucionalidad que hay que corregir. Y tenemos también el potencial del crédito hipotecario nacional para que a través de lo que estamos hablando aquí hoy, los 3 candidatos, se puedan dar esos créditos blandos específicamente a los emprendedores de 5,000 a 20,000 quetzales a efecto de que puedan precisamente iniciar sus operaciones en un modelo de economía de mercado, en un modelo de cooperativismo y por supuesto apoyando el desarrollo de zonas francas, por supuesto apoyando el tema de incentivos fiscales, sobre todo para nuestros empresarios nacionales y también para la atracción precisamente del empresariado extranjero y la creación de empleo y trabajo, que es lo mismo, pero es lo que usted necesita en el día a día.